para mí es reencontrarme con ustedes, hermanos. Un saludo desde Buenos Aires, un apretado y estrecho abrazo contra mi corazón a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de reencontrarnos una vez más para abrir la palabra de nuestro Dios, para escuchar su voz, para que su palabra nos hable. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla, de lo cual tratamos siempre de exaltar la verdad escrita en ella, para nuestro beneficio, para nuestra salvación y nuestra santificación. Una vez más seguimos con el tema que veníamos siguiendo acerca de la ley clavada en la cruz. Hoy hablaremos acerca de las leyes ceremoniales o leyes rituales. ¿Cuál era la causa por la cual Dios dio estas leyes? Porque no las inventó Moisés, las dio Dios. Lo mismo que Dios dio las 2 tablas de piedra en el monte Sinaí escritas con su dedo. Hemos visto que antes del Sinaí ya existía la ley de Dios. Aún en el mismo Edén se sabía que codiciar era pecado, porque cuando Eva codició cayó de la gracia, ¿verdad? O sea, dejó de ser esa persona santa que Dios había creado para abrir las puertas al pecado en sus vidas. A partir de allí todo cambió. Dios les había dicho que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Eva se dejó seducir por la serpiente y cayó, y dio del fruto también a su marido, que por amor a su mujer pecó. Muy bien, conociendo y recordando estas cosas, vamos a buscar a Dios en oración para ya empezar a desarrollar el tema de hoy, que es un tema importante. Quiero comentar algo antes, pidiéndote que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea con tus oraciones, con los likes y también compartiendo los videos si lo deseas. Pero no era esto el punto al cual yo quería referirme, sino quería recalcar que si bien los 2 tipos de leyes fueron dados por Dios, una fue escrita con el dedo de Dios, guardada en el interior del arca, y este tipo de leyes, dictada por Dios a Moisés, fueron guardadas al costado del arca. Por lo tanto, entendemos que hay una diferencia entre un tipo de ley y otro tipo de ley. Los 10 mandamientos los llamamos ley moral, pero también la otra ley ceremonial era también de índole moral, porque era lo que se debía hacer con el pecado, y eso lo veremos hoy día. Pero vamos a buscar a Dios en oración, así ya entramos de lleno al estudio que nos toca en el día de hoy. Cariñoso Señor, que estás en los cielos y buen Padre, te agradecemos por todo lo que tú nos has regalado, por este sábado que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, que tú ilumines tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos has dejado escritos en tu palabra, para que podamos, Señor Dios, por ella ser alimentados y encontrar, Señor Dios, el camino de la verdad que tú has dejado escrito. Gracias por tu amor y tu misericordia, cariñoso Dios. En tus manos nos encomendamos, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo para el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de haber postrado nuestras rodillas y haber buscado la protección de Dios y la guía del Espíritu Santo para el estudio de su palabra, vamos a entrar de lleno ya en el tema que nos toca el día de hoy. Hoy hablaremos acerca de la ley ceremonial. No era la única ley que estaba escrita en el rollo del libro que se ponía al lado del arca. Había muchos tipos de leyes también junto con estas, que también tenían que ver con índole moral, porque era lo que se hacía cuando uno reconocía que se había pecado, que había cometido pecado. Entonces también tenían que ver con el índole moral. Pero la diferencia de este tipo de leyes con las otras tipos de leyes, que son los 10 mandamientos, que esas leyes las escribió Dios mismo con su dedo. Y este tipo de leyes fueron dictadas a Moisés. Fueron de índole judicial, porque
mostraban que se debía hacer en determinados casos, también de índole ritual, porque hablaba de ceremonias que se debían hacer, que eran de índole religioso, también de índole legislativo, porque también tenía leyes que ordenaban al pueblo, y eran muchos tipos de leyes que también se incluían dentro de este tipo de leyes, las leyes ceremoniales. Pero este tipo de leyes era diferente a las otras. Si bien las dos dio Dios, los dos tipos de leyes las dio Dios, que fue el originador de todo esto, la diferencia está en que unas se las dictó Dios a Moisés y las otras las escribió Dios con su dedo. Sabiendo y entendiendo estas cosas, porque hay muchos que dicen que son toda la misma ley, que todo es la misma ley, la Torá que incluye todo, pues no es la misma ley, porque una mostraba qué es el pecado y la otra mostraba qué se debía hacer con el que pecaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a analizar hoy día. ¿Para qué se dio este tipo de leyes? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué cosas incluían este tipo de leyes? Algunas, vamos a mencionar algunas, no todas, es muy amplio el aspecto de este tipo de leyes, y sin embargo, a diferencia de las otras que mostraban el pecado y no decía qué se había de hacer en caso de que se desobedeciera ese tipo de leyes, pues entonces Dios dio este tipo de leyes, ¿verdad? De índole ceremonial, la mayoría son de índole ceremonial, pero también había otro tipo de leyes incluidas dentro de estas, como los mencionamos recién. Vamos entonces a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Vamos a abrir el estudio con estos dos pasajes del apóstol San Pablo al libro a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él para perdonándoos todos los pecados, rayando la cédula de ritos que nos era contraria, que era en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí nos habla que algo fue clavado en la cruz. Pues veremos hoy, y si no terminamos hoy, concluiremos el próximo estudio, qué es ese cédula de ritos que nos era contraria a nosotros. Veremos un poco hoy y concluiremos tal vez el próximo estudio esto, porque es muy interesante desgranar esto, porque esto lo malinterpretan diciendo: ven, la Torá fue clavada en la cruz porque era toda la misma ley, todo era la misma ley, todo estaba dentro de la Torá y todo incluía lo mismo. Así que todos los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales, todo fue clavado en la cruz, era todo lo mismo porque todo lo dio Dios, y se olvidan de que una fue escrita con el dedo de Dios y la otra fue dictada a Moisés y puesta a un lado del arca. No dentro del arca, porque si estuviera dentro del arca sí podríamos considerar que realmente eran las dos leyes iguales. Sin embargo, no eran iguales, porque una mostraba el pecado y la otra mostraba qué se debía hacer una vez que uno reconocía que había pecado. Vamos a estudiar esto hoy. Vamos a la primera pregunta que nos lleva al cuestionario. Vamos a analizar textos ahora. Ley ceremonial. ¿Cuál era el objetivo de esta ley ceremonial? Pues una cosa es que te lo diga yo y otra cosa es que lo leamos escrita misma por Moisés. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, vamos al Antiguo Testamento. El libro de Levíticos, capítulo
capítulo 6, versículo 25. Habla Aarón. Jehová le dijo a Moisés, ¿verdad? Versículo 24 dijo, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto será degollada la expiación por el pecado. Notemos, la expiación por el pecado delante de Jehová, y es cosa santísima, dijo Dios a Moisés. Entonces, ¿cuál era el objeto de esta ley ceremonial, de acuerdo con lo que estuvimos leyendo aquí? Pues, primero, habla a los hijos de Aarón diciéndole, esta es la ley de la expiación, o sea, de quitar el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les trajo sus corderitos, y ellos tuvieron que degollarlo para hacer expiación por su pecado, porque si no debían morir, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es la expiación. El sustituto, el corderito, debía morir, su sangre debía ser derramada, porque Dios es un Dios justo. Entonces, el sustituto de Adán y de Eva fue esos corderitos, del cual ellos degollaron y Dios les hizo túnicas para vestirse. Lo mismo pasaba en el antiguo Israel. Cuando conocían su pecado, llevaban su corderito, lo degollaban y hacían expiación por el pecado. Para eso se dio esta ley. Notemos que nos dice también el capítulo 7, versículo 37, capítulo 7, versículo 37, Levítico 7, 37, dice así el profeta Moisés, esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, de la culpa y de las consagraciones y del sacrificio y de las paces. ¿Se dan cuenta? Este tipo de leyes era para expiar el pecado, para hacer paces entre Dios y su pueblo, para la culpa, porque cuando uno reconocía que era culpable de algo, también llevaba su sacrificio al santuario y era allí ofrecido en holocausto. Entonces, este tipo de leyes era diferente de las otras. Las otras leyes dadas por Dios no mostraban qué se debía hacer cuando uno transgredía esas leyes. Las leyes escritas por el dedo de Dios. Las leyes dictadas por Dios a Moisés hablaban de qué se debía hacer cuando uno cometía o infraccionaba alguna de esas leyes. ¿Cómo podemos decir que son toda la misma ley? Es imposible que fueran toda la misma ley. Si bien una dependía de la otra, porque si yo no te digo que es malo codiciar, tú no sabes que es malo codiciar, no necesitas otra ley. Pero cuando la ley mostró que es malo codiciar y tú transgrediste ese mandamiento, entonces debías reconocer que transgrediste ese mandamiento y llevar tu ofrenda expiatoria por tu pecado al santuario. Si bien las dos leyes fueron dadas por Dios, volvemos a repetir lo mismo. Las dos leyes fueron dadas por Dios, es verdad, pero una fue dada oralmente a Moisés y la otra fue escrita por el dedo de Dios. Podemos decir que la ley moral eran los 10 mandamientos, porque también la otra tenía también cosas de índole moral. Para mí los dos tipos de leyes tenían cosas de índole moral, pero también tenían las leyes dictadas a Moisés de índole ceremonial. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia. Continuemos. Vamos a buscar
según Levítico 4, cuándo se debía traer una ofrenda al santuario. ¿Cuándo? Vamos a buscar Levíticos 4. Levítico 4, vamos a buscar Levítico 4 y allí encontramos respuesta a esto. Levítico 4:13. Levítico 4:13. Vayamos a ver qué nos dice el versículo 13 de Levítico 4. Notemos lo que nos dice esta versión moderna de Reina Valera. Tomé esta versión porque es interesante lo que nos dice la traducción aquí. Y si toda la congregación de Israel hubiera errado inadvertidamente y el yerro estuviera oculto a los ojos de la asamblea y hubieran hecho algo en contra de los mandamientos de Jehová, que no se ha de hacer y fueren culpables, notemos lo que nos está diciendo aquí. Leamos de nuevo. Y si toda la congregación de Israel hubiera errado inadvertidamente, o sea, hicieron algo sin querer, sin darse cuenta, no a maldad, no a sabiendas, pero algo inadvertidamente, y estuviera el yerro oculto a los ojos de la asamblea, o sea que los dirigentes no se enteraron, y hubiera hecho algo de los mandamientos contra los mandamientos de Jehová que no se ha de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que hayan cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, versículo 14. ¿Se dan cuenta? Por los pecados por yerro se podía oficiar en el santuario, pero vamos a ver qué nos sigue diciendo más el versículo 23. Mira lo que nos dice el versículo 23 del mismo capítulo 4. Una vez que se le haga saber el pecado que haya cometido, presentará su ofrenda un macho cabrío sin defecto. ¿Entienden? Una vez que se mostraba que habían pecado por yerro o hicieron algo que no debían hacer en contra de los mandamientos de Jehová, los 10 mandamientos, entonces sí debían reconocer su ofensa, humillarse y postrarse ante Dios, trayendo expiación por sus pecados. En el mismo capítulo, el versículo 27, también nos habla acerca de lo mismo. Si alguna persona común del pueblo pecare inadvertidamente, o sea, sin maldad, sin hacerlo a sabiendas, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Dios, en cosas que no se ha de hacer, y fuere culpable, versículo 28, luego que se le haga saber el pecado que cometió, traerá como ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por el pecado que haya cometido. ¿Se dan cuenta? Estas leyes marcaban qué se debía hacer cuando uno reconocía que era pecador o se le revelaba a algún dirigente algún pecado oculto, y cuando esta persona reconocía, o este grupo de personas reconocían que habían pecado, traían su ofrenda para reconciliación y para expiación al santuario. Esto es clave, hermanos, porque esto es por pecado de yerro, de ignorancia o involuntario, sin maldad, no lo querían hacer, no se dieron cuenta o por su propia naturaleza pecaminosa cayeron, y una vez que fue conocido su pecado, traían su ofrenda al altar para reconciliación, para holocausto de reconciliación con Dios. Ahora, estas leyes eran solamente para los judíos. ¿Eran solamente para el pueblo de Israel este tipo de leyes? Notemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 15.
Mira lo que nos dice el libro de Números, capítulo 15. Esto es clave también para entenderlo. Números, capítulo 15, versículo 26 y 29. Mira lo que nos dice Números 15, 26 y 29. Clave es esto también, porque dicen que estas leyes eran solamente para el pueblo de Israel y nada más que para el pueblo de Israel, pero aquí nos dice algo muy distinto. Veamos lo que dice Moisés, 15, 26 y 29. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que morare entre ellos. Al extranjero que aceptare vivir de acuerdo con las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, era también tomado como parte del pueblo, pero era extranjero. No era solamente para el pueblo judío en exclusividad. Era para también el extranjero que vivía de acuerdo con las leyes que Dios había establecido. Es importante entender esto, porque Dios no es un Dios de exclusividad. Dios lo puso al pueblo de Israel en un lugar estratégico para que fuera luz a las naciones, para mostrar lo que Dios puede hacer con un pueblo que era el peor de todos los pueblos. Sin embargo, puesto en las manos de Dios, llegaron a ser nación santa. Versículo 29. Mira lo que nos dice. Y una misma ley tendréis para el que hiciere algo inadvertidamente o sin voluntad de querer hacer mal, tanto para el natural entre los hijos de Israel como para el extranjero que habite entre ellos. Dios no es un Dios de exclusividad, hermano. Estas leyes no eran solamente para el pueblo de Israel. Era para los extranjeros que aceptaban vivir de acuerdo con lo que Dios había establecido y estaban dentro del pueblo de Israel. Obviamente, eran extranjeros. No nacieron del linaje de Abraham, pero aceptaron la fe. Aceptaron las leyes ceremoniales de circuncidarse y de vivir de acuerdo con lo que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Por eso no podemos ser exclusivos diciendo, no, estas leyes eran solamente para el pueblo de Israel y nada más. No eran solamente para el pueblo de Israel, eran también para los extranjeros que vivían de acuerdo con los cánones que Dios había establecido en ese momento. Continuemos. ¿Sobre qué clase de pecado se podía oficiar? Esto también es interesante, hermano. Esto también es interesante. No se podía oficiar sobre todas las clases de pecados. Había solamente una clase y la hemos mencionado recién, pero vamos a recalcar con la palabra de Dios esto. ¿Sobre qué clase de pecado se podía oficiar en el tabernáculo? Números 15:28. 15:28 de Números. Ahí mismo donde estábamos leyendo. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Y cuando peque sin darse cuenta delante de Jehová, hará expiación por ella y le será perdonado. ¿Se dan cuenta? Pecado por yerro o involuntario. No se dio cuenta que había caído en desobediencia en alguno de los mandamientos de Dios. La Biblia cita el caso, por ejemplo, del que salió a juntar leña en día sábado. El pueblo sabía que no debían hacer ninguna obra en sábado. Sin embargo, un personaje que sabiendo estas cosas va y junta leña en sábado para prender fuego en su casa. Se lo trajeron a Moisés, se lo presentaron a Moisés y Moisés consulta con Dios qué se debía hacer con esta persona. Y Dios le dice que muera irremisiblemente. Claro, no había intercesor en ese momento, se debían ejecutar las leyes
como Dios es justo, se debía ejecutar la ley de acuerdo con la justicia al no haber intercesor. Entonces fue apedreado, fue sacado del pueblo y fue apedreado a este personaje. Eso era pecado por soberbia o mano alzada, lo llama la Biblia. Pero el caso de los pecados por yerro involuntario, donde vos haces algo sin querer o sin darte cuenta por tu propia inclinación al mal, sin querer pasar por alto lo que Dios ha establecido, entonces sí se podía oficiar en el santuario por ese tipo de pecados. Pero por el pecado a sabiendas no se podía oficiar. El pecador debía ser cortado del pueblo. Y esto también tiene que ver con los pecados que se cometen hoy día. En el santuario celestial hay un tipo de pecados por el cual Jesús no puede oficiar como nuestro sacerdote. Y son los pecados voluntarios, lo que hacemos a sabiendas, aún sabiendo que Dios no quiere determinadas cosas, vamos y lo hacemos igual. Porque yo soy así, porque a mí me canta hacer las cosas como yo quiero y no importa lo que Dios diga. Entonces ese pecado no se puede oficiar en el santuario celestial. Es igual, es igual. Muy bien, continuemos con el tema. ¿Qué pasaba con el pecador que no reconocía su falta? ¿Qué pasaba con este pecador que no reconocía su falta? Números 15:30. Ahí mismo. Pero la persona que haga algo con altivez, tanto el natural como el extranjero, vuelve a recalcar, hermanos, tanto el natural como el extranjero, no podemos decir que esto era exclusivo para Israel, ¿verdad? A Jehová injuria, y tal persona será talada de en medio de su pueblo. Debía ser cortado, llevado fuera de donde estaba el pueblo y ser apedreado, debía ser muerto. Terrible, ¿verdad? Pues esto también tiene que ver con lo que pasa hoy día en el santuario celestial. Cuando nosotros hacemos pecado voluntariamente, a sabiendas que no tenemos que hacerlo, no nos importa lo que Dios diga, es pecado por soberbia o mano alzada, dicen las versiones, varias versiones de la Biblia. Terrible. Continuemos. ¿Cuándo caducó este tipo de leyes? ¿Cuándo caducó este tipo de leyes? Hebreos capítulo 10, versículo 12. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo, que tanto habla acerca de este tipo de leyes. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido por los pecados un sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo terminó este tipo de leyes ceremoniales? Cuando Cristo, habiendo sido ofrecido, dice, por los pecados, un sacrificio para siempre. Él hizo el sacrificio por la reconciliación de toda la raza humana, una vez y para siempre. Cuando Cristo hace el sacrificio, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rasga el velo del templo, caduca todas las leyes ceremoniales. Hermanos, había leyes de apedreamiento. Se debía apedrear a los hijos rebeldes, a las esposas infieles, a los esposos infieles se debían apedrear, debían ser muertos. Ya no se cumple esa ley ahora. ¿Por qué? Porque Cristo la hizo caducar en la cruz del Calvario. Allí está el acta de decretos. Allí está el acta de decretos que fue clavada en la cruz, hermano. No la ley de los mandamientos, sino la ley ritual, la ley que mostraba qué se hacía con el pecado, que era símbolo de el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo.
Cada ley que tenía como simbolismo la cruz del Calvario fue clavada en la cruz. Allí se terminó lo ceremonial, se terminó el santuario terrenal como medio para expiar el pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no los mandamientos de Dios. La ley escrita por el dedo de Dios no terminó allí. Porque Jesús mismo lo dijo, yo no he venido a cambiar la ley o los profetas. No he venido a cambiar sino a cumplir. Él vino a cumplir los mandamientos de Dios, para mostrarnos cómo se debía guardar esos mandamientos. No quiere decir esto que Él lo cumplió y yo ya no debo cumplir más nada, porque también dicen eso hoy día. Los que dicen que no hay ley, también dicen, bueno, Jesús ya cumplió los mandamientos de Dios, hoy vivimos bajo el nuevo pacto, no necesitamos ya los mandamientos de Moisés, ya no necesitamos todo eso, pero se olvidan que los mandamientos no fueron dados por Moisés. Se los dio Dios a Moisés escritos por su dedo, sí, pero no fueron dados por Moisés. Fueron dados por Dios mismo. Y ese Dios mismo, antes de dárselo en 2 tablas de piedra, se los había dictado al pueblo. Y el pueblo no entendía en el pie del monte, el pueblo no podía entender la voz de Dios, se escuchaban como truenos y vientos, y tenían tanto miedo y le dijeron a Moisés, no, mejor sube tú al monte y que te lo dé a ti. Nosotros tenemos miedo de perder la vida. No es la misma ley, una y la otra. Si bien es como dijimos, el dador es Dios. Una mostraba qué se hacía cuando se cometía pecado o infracción de los mandamientos de Dios, y la otra era para mostrar qué es el pecado. ¿Entiendes, hermano? No podemos decir que son la misma ley, una y la otra. No son la misma ley. Vamos a continuar. ¿Cómo sabemos que esto caducó realmente? ¿Cómo podemos saber que esto caducó y no sigue como hoy día todavía hay personas que todavía sacrifican animales, ¿no? ¿Cómo podemos saber que esto caducó? Capítulo 15, 38 del libro de San Marcos. Mira. Vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo 38. Marcos 15, versículo 38. Dice así el apóstol Marcos. Versículo 38. Esto es lo que yo te había comentado recién. Mira, entonces, vamos a leer el versículo 37 mejor. Pero Jesús, dando gran voz, expiró. Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. ¿Qué pasó allí? Pues ya no había lugar santo y lugar santísimo, ya estaba todo abierto. Ya ni siquiera la presencia de Dios estaba en ese lugar antes. Pero como muestra de que el santuario terrenal había dejado de ser útil, porque el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo había muerto, se rasga el velo del templo, ya el santuario terrenal caduca. Y todo este tipo de leyes ceremoniales, pues caducaron también allí. Allí también caducó la ley del apedreamiento. Porque si no, ¿qué sería de muchos hoy día, verdad? ¿Qué sería de muchos? Bien, vayamos concluyendo ya con el estudio de estas leyes. Estas leyes prefiguraban a Cristo y su ministerio y su vida. ¿Qué dijo Juan en el bautismo de Jesús? Eso fue clave también para entender esto, hermano. Juan capítulo 1, versículos 29 y 36.
Vayamos a terminar con este texto del libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 29 y versículos 36. Mira lo que dijo Juan, el discípulo amado, con respecto a esto. Versículo 29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 36 nos dice lo siguiente: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? Las leyes ceremoniales prefiguraban a Cristo, su vida, su ministerio y su muerte. Era lo que se debía hacer cuando uno reconocía que había pecado, llevar el corderito como sustituto de uno. Y nuestro sustituto, gran sustituto, murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, pero no por nuestros pecados de mano alzada. Porque por ese tipo de pecados no se podía oficiar. ¿Quieres un texto más que nos hable acerca de esto? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Mira lo que nos dice Pablo en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Esto es clave también. Mira lo que nos dice el versículo 26. Mira, toma muy en serio todo esto. Mira lo que dice: si pecamos, pues, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es clave esto, para entender que ni Cristo puede salvar a aquel que peca voluntariamente, por más que haya muerto por los pecados de él. Si él no acepta el sacrificio del Cordero, no se aparta del pecado y sigue viviendo en pecado voluntario, a sabienda o por soberbia o por mano alzada, no me interesa lo que Dios diga, pues ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Los que no aceptan el sacrificio de Cristo de acuerdo con una vida santa y piadosa, pues no queda nada más que una expectativa de hervor de fuego y fuego ardiente, dice esta versión, que ha de devorar a los adversarios. No es mi intención asustarte, pero si te tienes que asustar, asústate, hermano, porque esto tiene mucho que ver con la salvación. El sacrificio de Cristo cumple con la ley ceremonial, que se dio como resultado de la violación a la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. La ley ceremonial también tenía que ver con leyes morales, por supuesto. Pero los mandamientos fueron dados como muestra de qué es el pecado. Y la ley ceremonial fue dada como qué hacer cuando uno peca. Pero también está la opción de que a ti no te importe qué es pecado y qué no lo es. Como esos que dicen: nosotros vivimos bajo la gracia, no nos importa la ley. ¿Y qué es esto? Ni más ni menos lo que estamos leyendo aquí. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda nada más que un sacrificio por los pecados. No se puede oficiar por los sacrificios, el sacrificio por el pecado. Ni Cristo en el santuario celestial puede oficiar por ese tipo de pecados. Mi hermano, tomemos conciencia de esto. Vamos a terminar
con una oración. Tal vez con mayor extensión hablemos de qué es lo que se clavó en la cruz. Hoy lo vimos, ¿no? Hoy lo vimos. Esa acta de decreto que se clava en la cruz, que era nada más y nada menos que nuestros pecados. Nuestros pecados, no la ley de Dios. Nuestros pecados fueron lo que fue clavado en la cruz, hermano. Lo que causó la muerte de Cristo, lo que desgarró su corazón, lo que impidió que Él pudiera en estos momentos difíciles de su existencia, en las postrimerías de su existencia, no poder ver la apreciación del Padre. Fueron nuestros pecados, porque nuestros pecados hacen la separación entre Dios y el hombre. No es cosa liviana esto, hermano. No es cosa liviana vivir pecando. Vamos a postrarnos de rodillas y hablar con Dios para pedir que nos ilumine nuestras vidas, nuestra mente, para darnos cuenta que debe grabar su ley en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos vivir de acuerdo como Él quiere y no de acuerdo con nuestro criterio. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Dios y buen Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Padre, porque nos das este estudio de tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque muestras que a través del sacrificio de Cristo se ha hecho propiciación por nuestros pecados. Pero también nos muestras que por una clase de pecados no se puede oficiar. Porque el que peca voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda nada más que una expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Permítenos, Señor, que no podamos vivir de acuerdo con la desobediencia, sino que pueda morar el Espíritu en nuestros corazones y llevarnos a una obediencia por amor a ti. Queremos guardar tus mandamientos por amor a ti, porque tú nos amaste primero. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos recibido. Te pedimos que mores en el corazón de cada uno de los que ven estos videos, que puedas tú hacerlos reflexionar en su vida espiritual, como a mí también. En tus manos nos encomendamos, cariñosos Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor me los guarde, me los bendiga y que reflexionemos sobre este tipo de cosas. Si el Señor te dice esto no lo hagas y tú lo haces, ten en cuenta que tú, sabiendo que no se debe hacer y lo haces igual, pues no queda nada más que una expectación de fuego que devorará a los adversarios. Toma en cuenta esto, no te asustes, no es para asustar a nadie, pero también es para asustarse. Porque todos queremos vivir eternamente con el Señor. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro.